hay que platicarlo con señas, con palitos y bolitas. Parecen hasta cabilderos estos compañeros corresponsales de La Fuente que van ahí aparentemente a pues, defender, plantear, eh, dar a conocer las posturas de personajes como la ministra presidenta Norma Piña, que hizo, híjole, declaraciones extremadamente cuestionables e indignantes, en este que sería pues último informe de gobierno, bueno, de gestión como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ve que ella pues no va a buscar de ninguna forma ser eh, candidata, ya no se registró, ¿no? Para intentar permanecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ayer, híjole, denunció una campaña contra juzgadores, reclamó que por invalidar la reforma a la Guardia Nacional fueron llamados traidores al pueblo. Dijo, hizo y deshizo ayer de la forma más despreciable, si le soy perfectamente honesto. Me pareció que fue verdaderamente cuestionable, pues cuestionable los planteamientos de la ministra Norma Piña. A pedir a don David a ver si puede rescatar alguno de estos. Vamos a escuchar cómo denuncia Piña una campaña contra los juzgadores, porque hubo respuestas desde ese momento en el que se dan esos planteamientos por parte del exministro y exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Hubo respuestas ahí en los espacios de Ciro Gómez Leiva, en la Cueva de los Malandros. Y hoy hubo una respuesta durísima de la doctora Claudia Sheinbaum ante una cantidad impresionante de cabilderos que lleva esta señora. Ahí en la mañanera, fíjese, ¿no? Acusan a muchos compañeros youtubers, a nosotros también, de ser apapachadores, de ser paleros, y lo que usted quiera. ¿Qué más palerismo, honestamente, que tener ahí a Dalila Escobar como si fuera una cabildera de la ministra presidenta, asegurando pues que Piña salió ahí a decir que la reforma judicial fue derivada de la estigmatización, la persecución, las amenazas a los jueces, ahí como si fuera su vocera, ¿no? Y nos llaman a nosotros paleros. Pero vamos por partes. Escuchemos a la ministra Piña en su último informe quejarse amargamente del futuro, del presente y el futuro del Poder Judicial. Cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional. Pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de 6 años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes. Recordemos que apenas hace menos de 3 años se promulgó una importante reforma judicial que puso énfasis en la carrera judicial, la erradicación de la corrupción y el nepotismo, la formación judicial y de defensores públicos, el fortalecimiento de la Corte como un tribunal constitucional. ¿No se propuso entonces una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra, como todos sabemos, actualmente en ruinas? Los intentos de injerencia sobre la Judicatura Federal llegaron a tales extremos que incluso dentro del proceso legislativo sobre la reforma judicial 2021 se llegó a incluir a través de una reserva para no pasar por un proceso deliberativo parlamentario y en contravención a la Constitución, la extensión de mandato del presidente anterior de esta Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para hacerlo coincidir con el cambio de administración sexenal. Bueno, ni leer sabe, ¿no? Imagínense usted.
nuestra ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se supone es la doctora de la ley más letrada que debe de existir en nuestro país, ni leer sabe para quejarse de sus cosas, ¿no? Ahí, bueno, pues se queja de todo, acusa de todo, culpa de todo a la Cuarta Transformación, culpa también a Saldívar, habla de situaciones muy interesantes en cuanto a una supuesta persecución y amenazas de los pobrecitos ministros y demás impartidores de justicia. Habla de una especie de interferencia o intervención del gobierno. No mames. El señor que nominó a esta señora, Enrique Peña Nieto, tenía su línea directa con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no mames. Y el anterior a él, el comandante Borolas, carnicero de Michoacán, espurio expresidente y nefario, pues él incluso amenazó junto con su secretario de Gobernación a ministros como Arturo Saldívar. Ayer, efectivamente, como lo plantean en redes sociales, esto lo leí yo en redes sociales, así, Arturo Saldívar se descoció, pero se descoció al exhibir a la ministra Norma Piña y no necesitó estar leyendo, pues no sé lo que estaba escribiendo, lo que tenía escrito Piña, ¿no? No. En los espacios estos de la Cueva de los Malandros, del defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, salió ahí a responderle a Piña lo que se le tenía que haber respondido desde el principio, ¿no? Y la exhibió por lo que verdaderamente ocurre ahí en el Poder Judicial. Decíamos al inicio del programa que hoy presenta pues el que quizás sea su último informe como presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Le da una entrevista al Universal y ahí ella señala algo pues que hemos comentado nosotros y que creo que es difícil de objetar. Dice: la reforma judicial y la tómbola cambiará proyectos de vida de muchas juezas, jueces, magistrados y magistradas, y en general de funcionarios del Poder Judicial Federal que habían decidido formarse a través de la carrera judicial. Estamos hablando de miles de personas que se venían capacitando desde hace décadas a partir de la propia evolución de los derechos humanos en nuestro país. Es un tema que hemos tocado desde hace tiempo. Arturo Saldívar, gusto en saludarte, buenos días. ¿Qué Más tal? allá de las virtudes, dudas, críticas, sí hay una generación que se va a ir con esta reforma. Buenas tardes. Y bien para a ti, bien sí. nunca sabremos cuántos buenos o muy buenos jueces y cuántos buenos o muy buenos magistrados que por la razón que sea decidieron no participar en el proceso de elección habrán terminado sus carreras, Arturo. Buenas tardes. Es una sí. generación que se va a perder con esta reforma. Buenos días, Manuel. Ministro, buen ¿Cómo día. estás? Buenos Buen día. días, Sofía. Ciro, yo creo que el tema hay que verlo desde otra óptica. Entiendo que desde su irresponsabilidad Norma Piña quiere envolverse en un discurso emotivo, pero me parece que hay que hacer un análisis de qué es lo que va a informar hoy la ministra Piña y qué es lo que ha hecho desde hace 2 años que llegó a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ella decidió que la relación con el presidente López Obrador tenía que ser una relación de confrontación, de desafío al presidente y de descortesías para tratar teóricamente de posicionarse en una independencia judicial que no estaba en riesgo ni en peligro. Ella fue muy aplaudida en ese momento todo el año pasado por la comentocracia, por la derecha, por los partidos de oposición. Y el 5 de febrero de este año, cuando se presenta la iniciativa de reforma judicial por el presidente López Obrador, en lugar de tomar una actitud inteligente, política, de buscar un acercamiento, un diálogo, de tener autocrítica, dobló la apuesta. Se alió claramente con la oposición, claramente. Empezó con un discurso cada vez más confrontativo y desde la Corte organizó lo que ella ha llamado la resistencia. ¿A cuál era su apuesta? Primero, a que Claudia Sheinbaum no iba a ganar,
Segundo, que si ganaba no íbamos a tener mayoría calificada. Y tercero, que aún teniéndola no se iban a atrever a una reforma de ese calado. Fue una apuesta terrible. Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, la peor titular del Poder Judicial que yo recuerde. Y aquí hay algo que la pinta de cuerpo entero. Vean cuál es su publicidad de su informe. No, y siguió, durísimo, como exhibe el exministro Arturo Saldívar hoy, pues quien estaría a cargo de situaciones de gobierno ahí en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero fíjese, una y otra vez los mexicanos hemos visto la serie de irregularidades en las que ha incurrido el Poder Judicial, las corruptelas, las situaciones verdaderamente lamentables. Y al frente de esto ha quedado precisamente la ministra Norma Piña. Ella, junto con determinaciones que son verdaderamente lamentables, de liberación de delincuentes, de las cuentas de los familiares de los delincuentes, esas reuniones como las que menciona Saldívar que tuvo con Alito, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas situaciones negativas respecto a Norma Piña. Pues, no pareciera que los medios de comunicación corporativos se ponen del lado siquiera de la verdad o del pueblo, sino de lo que les llegan a pagar o del cabildeo. No pueden llamarles periodistas a estos personajes de ninguna forma. De verdad, mire, hace ratito, como si fuera una cabildera de la ministra Piña, Dalila Escobar de Proceso le echa en cara a la doctora Sheinbaum estos dichos que hace Piña, que acaba usted de escuchar, más o menos, en su último informe. De hecho, Dalila le recrimina a la mandataria que Piña haya dicho que la reforma judicial fue derivada de la estigmatización, de la persecución, de las amenazas a los jueces, y la presidenta le aclara tajantemente que es falso eso de que hayan habido amenazas, que lo que es importante es que pues una persona que trabaja en el Poder Judicial también es un servidor público y también tiene que pues exhibir la mayor de las transparencias. Insistió en que la realidad de fondo es que el Poder Judicial y una parte de los ministros efectivamente representan ese régimen de corrupción y privilegios. Y eso es lo que está defendiendo Norma Piña. Eso es lo que defiende, eso es lo que le responde, disculpe usted, a alguien como Dalila Escobar. Y luego llega el turno de este señor corresponsal del Universal, Salvador Corona, quien no contento con que lo exhibieran ahí por la nota que escriben en Proceso con la que intentan satanizar al gobierno y echarle pues toda la leña al fuego respecto a lo que ocurre ahí en Culiacán, Sinaloa, sale a comentarle a la doctora Sheinbaum, presidenta de México, que acaban de entrevistar precisamente a Piña, y que en la entrevista, entre tantas cosas, dice que sepultaron miles de carreras judiciales. La respuesta que le da la doctora Claudia Sheinbaum a Piña no tiene desperdicio. La trolea peor que cuando Trump troleó a Justin Trudeau al llamarle gobernador de Canadá, del estado de Canadá. Oiga, y antes que vayamos con eso, hablando de ese tema, rápidamente un paréntesis, la doctora Claudia Sheinbaum defendió a Canadá. Digo que Canadá no se merece ese tipo de declaraciones. Y mientras vemos a políticos racistas de Canadá diciendo, no nos comparen con México, fíjese, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hasta defendiendo a Canadá. ¿Qué le parece? Bueno, pues así fue como cuestionó la doctora Claudia Sheinbaum a la ministra Piña, quien ya se va y nos da mucho gusto que eso sea una realidad. Para concluir, igual en una entrevista con el Universal, Norma Piña señala que la reforma al Poder Judicial y vaya, la tómbola para seleccionar a los candidatos sepultaron miles de carreras judiciales. ¿Qué le respondería ante estos dichos y vaya, lo que había abundado, que su informe fue pues quieren regresar al régimen del pasado? ¿Cuál carrera judicial si 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son primos, hermanos, cuñados, hijos, sobrinos, amigos y todo lo demás? O sea, dicho por ella misma. Sí, claro. Entonces, lo que queremos acabar es con esa corrupción. Entonces, se defiende mucho la carrera judicial. ¿Y cómo explican entonces el nepotismo? Dicho por el propio mexicanos por la corrupción.
que por cierto ya están formando su nuevo partido. ¡Sas! Dicho ¿Qué forma de cuestionar a la piña? Ya se va la piña.